¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña, que está aquí con nosotros. Estamos en septiembre y como dice esa canción de Silvio Rodríguez, como la muerte anda en secreto y no se sabe qué mañana, yo voy a hacer mi testamento. Y ahora pues la muerte no ha andado tan en secreto, con más de 65,000 muertos en el país por el COVID. La mayor parte de ellos pues mayores de edad y adultos mayores. Y hoy estamos aquí con el notario número 10, Tobías Duarte, hijo de Pascual Duarte. Mi estimado Tobías, gracias por recibirnos y bueno, insistir en la importancia de hacer su testamento, obviamente cuando se está bien, con salud, y bueno, de esto vamos a hablar. Tienes por ahí un libro, Cómo hacer un testamento. Tobías, te voy a pasar esto, vamos a ponerle un poquito de sanitizante que se utiliza tanto ahora. Bueno, pues aquí, como estamos con Susana a distancia, me permito retirarme mi tapabocas. Y sí, como comentabas, Toño, primero que nada, pues agradecer ahí el espacio de informar a la gente, ¿no? Que esa es la principal función de esta campaña. En días pasados entrevistaste a mi colega, licenciado Arturo López Corella, donde puntualmente él comentaba que esta campaña del mes del testamento es a nivel nacional y más que nada es para darle conocimiento a la ciudadanía que hay un precio especial en estos meses de septiembre y octubre. Y más que nada también decirles lo fácil que es otorgar un testamento, ¿no? Porque como comentábamos, existe la mala creencia, la falsa creencia de que es complicado, que es caro, o como mucha gente lo piensa, ¿no? Que ya al otorgar un testamento quiere decir que ya estamos en el lecho de muerte, como a veces en las películas lo vemos. Y ahorita platicábamos antes de la entrevista, pues que inclusive hay este libro, ¿no? Que en algún momento un notario colega lo escribió, que decía, que se llama Cómo hacer su testamento y no morir en el intento, ¿no? Donde plasma precisamente él las falsas creencias de la gente, ¿no? De decir, oye, ¿por qué voy a otorgar mi testamento si estoy sano? Y aquí, en cuestión de anécdota y de un poco chusco, habla de ciertas cuestiones del por qué hace su testamento y el por qué la gente no lo hace, ¿no? Él comenta aquí, es el desconocimiento, primero que nada, falsas creencias de que me voy a morir si lo otorgo, y al final él termina diciendo la importancia de dejar la seguridad jurídica en las familias, que es lo que nos interesa, porque los notarios a través de nuestra función nos toca ver cómo se lleva una sucesión después de una persona que fallece, que se la lleve de una manera sumamente sencilla, sumamente organizada. ¿Por qué? Porque nosotros la iniciamos, la primera etapa del sucesorio, en base a un testamento que se otorgó previamente y donde se plasmó la idea y la voluntad de la persona y queda muy claro que la voluntad es la que se tiene que cumplir. Lo contrario es cuando no se deja un testamento y existen algunos bienes o hay familias numerosas y empieza a tener esa diferencia de opiniones o de que la gente crea que tienen de mejor derecho, y es cuando se empiezan los conflictos familiares, ¿no? Entonces esa es la importancia de dejar en un testamento que es sumamente rápido, sencillo y económico. ¿Cuánto tiempo más o menos se lleva? Mira, lo que hacemos nosotros, yo en lo particular lo que hacemos es que yo tengo un formato donde la gente llena sus datos. Es muy importante que la gente deje sus datos muy precisos para que no haya una homonimia en los nombres. Ya ves que aquí en México tenemos nombres muy rimbombantes, ¿no? O los franciscos tienen les ponen FCO en su acta de nacimiento, a las María del Carmen le ponen MA del Carmen. Y yo trato de que la gente me explique, oye, sí, en mi vida me llamo de una manera, pero en mi vida social tengo mi apellido de casada, que después a futuro eso nos viene a complicar un poquito. Eso lo puedes plasmar. Por supuesto, yo en la mañana hice uno de una señora que se llama precisamente María del Carmen y en su acta de nacimiento era MA del Carmen. Entonces yo le dije, señora, vamos poniéndole, usted es MA del Carmen, también conocida como María del Carmen, ¿no? ¿Por qué? Porque a futuro luego en entes de gobierno, al hacer algún trámite o en el banco, existen esas diversidades de nombre y nos provocan un problema futuro. Entonces lo que primero hay que revisar en ese formato en particular es llenarlo con el nombre completo de la persona, y de ahí yo identifico a las personas como con el nombre completo de sus padres, independientemente que hace mucho hayan fallecido. Yo plasmo diciendo Antonio Magaña, hijo de tal persona, de su padre tal, de su madre tal, y
casado con tal persona, y de ahí nombramos los hijos que hayan procreado, Sí, ¿no? muy feo eso de su madre tal. Su madre, pues el hijo de su madre, hijo de su padre, pues así como son las cosas, precisamente para que en el testamento quede muy bien identificado quién es la persona que está plasmando su voluntad en el documento, y que a futuro no exista un problema de identidad de la persona, ¿no? Y en este caso en particular, en la campaña del mes del testamento, el testamento que es el que entra dentro de esta campaña es el testamento universal. O sea, más o menos en una hora, ¿no? Sí. Y como decía por ahí López Correa, el universal es general, ¿no? Es universal, no, se llama... No especificas. Todo lo presente, o sea, todos mis bienes presentes o futuros, se lo dejo en partes iguales a mi esposa y a mis hijos, o a mi esposa en lo particular, o a mis hijos, o a quien uno desee, ¿no? No se especifican los legados en específico, que es cuando uno ya plasma disposiciones muy especiales, es decir, si tengo varias propiedades, se la dejo a uno de mis hijos esta propiedad, a mi esposa esta propiedad. Ese tipo de testamentos son unos testamentos un poquito más complejos, que no son complejos en sí, pero que tienen más tiempo de elaboración y más tiempo de revisión, y tienen un costo adicional, ¿no? Porque pues, tienes que revisar la dirección del bien, el registro ante el catastro, todo sí, eso. Todo eso es lo que nosotros como notarios es nuestra labor, que en el documento se plasme a detalle todo lo que se especifique, tanto de bienes como de personas, para que no haya lugar a duda en un futuro de que la voluntad es exactamente sobre el bien inmueble que se plasmó, o sobre la persona a la que se está heredando, ¿no? Algo importante es la secrecía, desde luego, del testamento. Eso es importante también mencionarlo. ¿Por qué? Porque también unas personas me dicen, oye, licenciado, notario, fíjese que yo voy a dejar mi testamento, voy a ser muy específico en lo que voy a plasmar, y no quisiera que mi familia se enterara, ¿no? Porque luego empiezan los problemas, ¿no? Cuando la señora llega a su casa, deja el testamento ahí guardado, y alguno de los hijos lo ve y empiezan las discusiones. Entonces, hay dos cosas que hacer: o guardar muy bien el testamento cuando el notario ya lo firma y lo otorga, o decirle al notario, no quiero que me expían la copia del testamento, el testimonio del testamento, usted resguárdelo, yo me quedo con él aquí en notaría, y tengo la obligación de dar un aviso al Archivo General de Notarías, donde solamente le informo al archivo que en esta fecha, bajo este instrumento, tal persona otorgó su disposición testamentaria, para que el Archivo de Notarías tenga ese dato de que ya existe un testamento. Y cuando fallece la persona, si nadie sabe quiénes son los herederos, van a preguntar. Definitivamente, cuando una persona ya fallece, son dos maneras: hacerlo ante el notario, el trámite sucesorio, que el Código Civil lo establece como una facultad del notario, o llevarlo ante un juez. Los dos, tanto el juez como el notario, lo primero que va a hacer, va a solicitar unos informes, tanto al registro público como al archivo de notarías, para que ellos nos digan, nos informen que tal persona sí otorgó disposición testamentaria y está en tal documento y en tal notaría o en el registro público. Lo más delicado es que si alguien fallece y van a preguntar por el testamento, pues no hay testamento. No, precisamente por eso son los informes, porque todo testamento, toda disposición testamentaria otorgada hace mucho tiempo, recientemente, va a tener un registro tanto en el registro público como en el archivo de notarías, y esas instancias de gobierno tienen la obligación de enterarle al notario, decirle: señor notario, usted me preguntó sobre tal persona, sí, obra un testamento en tal notaría o obra un testamento en registro público que se otorgó hace tiempo. De ahí, entonces el notario o el juez tiene que solicitar que le remitan copia del testamento para él poderlo abrir, darle lectura y poder establecer qué fue lo que se plasmó en la voluntad de la persona. Ahí, bueno, a ti te ha tocado seguramente lidiar con intestados, con bienes intestados. Así que es un lío tremendo para venderse, para adjudicarse, en fin. Pues mira, el tema del intestado, así como siempre comentas tú las anécdotas de las películas, ¿no? Todo el mundo decía, oye, el intestado, el gobierno se va a quedar con mis bienes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de haberlo oído de gente aquí. El Código Civil de todos los estados, y aquí Baja California, va a establecer siempre cuál es la línea sucesoria legítima. El bien intestado simplemente va a entrar sobre un trámite sucesorio intestamentario, donde entran todos los herederos que tengan derecho. Entra la esposa y entran los hijos. Entonces, de ahí sí lo que va a hacer que el porcentaje va a ser de acuerdo a la relación familiar que tenga con la persona que haya fallecido, y se tiene que llevar a sucesión intestamentaria, pero se tiene que poner de acuerdo. Ahí es cuando empiezan ahí a veces el problema de que, oye, pues yo era el hijo que más cuidé a mi abuelita, o yo fui el que más, ¿por qué va a tener el mismo derecho él?
O también sucede que pues, la vida social de una persona o familiar puede haber estado casada una persona, se divorcia o es viuda y se vuelve a contraer matrimonio, y ahí cada vez van creándose derechos sobre las personas que hayan tenido esa afiliación con la persona. Por eso es importante el testamento. Exactamente. En cambio, el testamento, cuando uno ya plasmó su voluntad, va a establecer quiénes son los herederos, independientemente del cariño o de la relación que tengan en el momento del fallecimiento de la persona. Y es importante también decirlo, un testamento se puede otorgar el día de hoy, y si en un futuro uno quiere cambiarlo, puede cambiarlo la infinidad de veces que uno desee, y el que va a subsistir siempre va a ser el último que se otorgue antes del fallecimiento de la persona, ¿no? Bien, es septiembre y se extendió en sí, octubre. Yo recuerdo que esto inició ya con el presidente Fox, ¿no? Empezó con Fox en la campaña a través del secretario de Gobernación, y se extendió en todos los estados, y aquí en Baja California, por un acuerdo con algunos de los gobernadores anteriores, se vio que el mes de septiembre era muy poco el tiempo para que la gente pudiera otorgar su testamento, y se extiende a octubre, otorgando los beneficios del descuento. ¿Se han incrementado todavía los testamentos con el COVID? Pues mira, ayer iniciamos con el mes del testamento, que fue el día 1 de septiembre. De hecho, ayer tuvimos un evento ahí con el secretario de Gobierno, con el doctor Amador, donde se dio el banderazo de inicio. Sí creemos que va a haber un incremento de gente que tenga el interés de otorgarlo, pues porque la pandemia todos nos trae asustados. Y no nomás es eso, también que no nomás la gente mayor lo haga, ¿no? Que también todas las personas de la edad que sea, acudan con el notario. ¿Por qué? Pues porque dejar el testamento, independientemente que uno puede dejar un testamento y después va a tener hijos, en el testamento vas a decir, yo dejo mis bienes y presentes futuros a mi esposa, y posteriormente tú puedes ir cambiando si tienes hijos o tienes alguna cuestión en tu vida que quieras cambiar, o en su caso, si en el mes del testamento, septiembre y octubre, haces un testamento universal sin especificar legados específicos, y tú a futuro acrecentas tu patrimonio, compras bienes, puedes cambiar tu testamento y decir, ahora sí, mi testamento universal lo voy a revocar, y hoy sí quiero plasmar un testamento con legados donde especifico que de mis bienes, este bien es para un hijo, este bien es para otro hijo, este es para mi esposa, este es para la beneficencia. Tú puedes establecer lo que tú quieras y cambiarlo conforme tú vayas acrecentando tu patrimonio, ¿no? Pues muchas gracias, Tobías, y es el mejor mes, el octubre, para hacer su testamento o cambiarlo. Definitivamente, o sea, el tema de cambiarlo, pues se puede esperar a que fuera la campaña, no hay ningún problema, ¿no? Es muy importante, que bueno que lo comentas, porque también mucha gente se espera septiembre, octubre, teniendo la falsa creencia que son los meses del testamento nomás los que se pueden otorgar el testamento. Y me ha tocado gente que tiene muchas propiedades y que viene en septiembre a decirme, oye, el notario me urge a otorgar mi testamento. Le digo, pues usted no tiene ni la necesidad del descuento. Le digo, espérense a hacerlo en cualquier mes, y demos la oportunidad a la gente que económicamente realmente requiere de este apoyo para que otorgue su testamento universal. Y usted con calma hacemos su testamento. Y hay testamentos sumamente complejos con condición. Hay gente que deja hasta las obras de arte, gente que deja hasta la vajilla, la abuelita. Entonces, un reloj, todo eso se puede especificar en un testamento. Claro, como les comento, es un testamento con más complejidad en su elaboración, porque va a requerir la descripción de los bienes, y que la persona también lo lea y esté de acuerdo en que lo que se plasmó sea lo que realmente es su voluntad, ¿no? Pues muchas gracias, Tobías, y gracias por recibirnos aquí en la Notaría 10 de Mexicali. A sus Tobías órdenes. Duarte, Corral, exactamente. Hijo de Pascual Duarte. Hijo de Pascual Duarte y bisnieto del vicepresidente de la República, Ramón Corral. Gracias, Tobías, muy amable. Gracias.